Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar en 5 pasos cómo calcular de una forma sencilla, simplificada y efectiva el impuesto diferido. Entonces, tenemos aquí que el impuesto diferido lo encontramos en la NIC 12 del estándar pleno, impuesto a las ganancias, y en la sección 29 de la NI para las pymes, impuesto a las ganancias. Y es el tratamiento contable del impuesto corriente y el impuesto diferido. Recordemos que el impuesto corriente es el que se le paga a la administración tributaria y el impuesto diferido es netamente financiero, que tenemos que eh, evaluar el impacto que nos genera ciertas operaciones que en el momento no generan impuesto corriente, pero en el futuro sí va a generar impuesto corriente. Entonces, tenemos que reconocer ese impacto en nuestra contabilidad y es lo que se conoce como el impuesto diferido. ¿Pero qué es el impuesto diferido? El impuesto diferido o impuesto futuro, como se conoce también, es aquel que surge de las diferencias temporarias entre el valor contable de los activos y de los pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales. Aquí tenemos que tener en cuenta que el impuesto diferido solamente se calcula de los activos y de los pasivos. De los ingresos, de los gastos, del patrimonio, no se calcula impuesto diferido, solamente activos y pasivos, los valores contables y sus bases fiscales. Bueno, aquí tenemos el primer punto y es, tenemos que identificar las diferencias temporarias. ¿Y qué es una diferencia? Las diferencias surgen cuando hay diferencias, valga la redundancia, entre el valor contable y fiscal de los activos y de los pasivos en un periodo determinado, pero esas diferencias se revertirán en el futuro. Entonces encontramos dos tipos de diferencias, que son las diferencias temporarias imponibles y las diferencias temporarias deducibles. ¿Qué es una diferencia temporaria imponible? Son aquellas que aumentarán los impuestos futuros. Por ejemplo, si el valor contable de un activo es mayor que su valor fiscal, esto indica que cuando se venda ese activo se pagará más impuesto en el futuro. Y una diferencia temporaria deducible son aquellas que disminuirán los impuestos futuros. Por ejemplo, si el valor contable de un pasivo es mayor que su valor fiscal. Segundo punto, determinación de la tasa impositiva. ¿Qué es la tasa? Bueno, la tarifa del impuesto que esté vigente en el momento. Aquí utilizamos la tasa de impuesto vigente o la que se espere esté vigente cuando las diferencias temporarias se reviertan. Ya esto depende de la legislación tributaria en cada país. Por ejemplo, si en este momento la tasa del impuesto de renta en Colombia es el 35%, pero con la nueva reforma tributaria se va a disminuir esa tasa. Si la reforma se aprueba, la tasa posiblemente puede disminuir al 33% a partir del año 2026. Entonces, ¿qué sucede? Que si esa diferencia se va a revertir en el 2026 y ya la tasa, yo calculé el impuesto a una tasa del 35%, yo, yo, yo sé que la tasa va a cambiar en el futuro. Yo no voy a aplicar la tasa del 35%, tengo que aplicar la tasa del 33%, porque esa es la tasa que va a estar vigente en el momento que se haga la reversión de la diferencia. El tercer punto es el cálculo del impuesto. Entonces, tenemos que hay impuesto diferido activo y impuesto diferido pasivo. Vamos a mirar de qué se trata cada uno de ellos. Bueno, el impuesto diferido activo surge de las diferencias temporarias deducibles y se multiplica el importe de la diferencia temporaria deducible por la tasa impositiva. Entonces tenemos que el impuesto diferido activo es igual a la diferencia temporaria deducible por la tasa impositiva. El impuesto diferido pasivo surge de las diferencias temporarias imponibles. Igual se multiplica la diferencia temporaria imponible por la tasa impositiva. Ahí no hay mayor
problema. El cuarto punto es el reconocimiento en los estados financieros. Entonces miremos un pequeño ejemplo de un impuesto diferido pasivo. Una empresa tiene una diferencia temporaria imponible de 10 millones. Por ejemplo, un activo cuyo valor contable es mayor que su valor fiscal. Y la tasa impositiva es del 35%. Entonces simplemente multiplicamos los 10 millones por el 35%, nos da 3.500.000. ¿Y cómo se registra en la contabilidad? Bueno, se lleva a un gasto por impuesto diferido, al débito 3.500.000 y a un pasivo por impuesto diferido al crédito 3.500.000. Esta es la causación del impuesto diferido pasivo. Miremos ahora lo que es el impuesto diferido activo. Una empresa tiene una diferencia temporaria deducible relacionada con provisiones para cuentas incobrables. La legislación fiscal de ese país no permite deducir las provisiones para cuentas incobrables hasta que efectivamente se consideren incobrables. Pero la empresa ya ha reconocido una provisión en su contabilidad. Quiere decir que la empresa ya reconoció un gasto en su contabilidad y ese gasto está afectando la utilidad de la empresa. En la declaración de renta ese gasto no se puede llevar hasta que se reconozca la incobrabilidad de esa cartera. Entonces tenemos provisión contable por cuenta incobrable 5 millones. Esto es deducible para fines contables, pero no para fines fiscales, hasta que efectivamente se dé la incobrabilidad. Y la tasa impositiva es del 35%. Entonces, 5 millones por el 35%, 2.750.000. La contabilización es la siguiente. Dado que la provisión de cuentas incobrables generará una deducción fiscal futura, cuando las cuentas sean consideradas incobrables fiscalmente, se reconoce un activo por impuestos diferidos. Entonces tenemos diferencia temporaria deducible de 5 y el cálculo del impuesto diferido, que es los 5 millones por la tasa impositiva, que es el 35%. Yo reconozco un activo por impuestos diferidos de 1.750.000 y llevo al gasto, al crédito por impuestos diferidos, a un gasto por impuesto diferido de 1.750.000. La cuenta del gasto por impuestos se maneja como una cuenta corriente que le entra y sale. Hay que debitarla y hay que acreditarla. No hay ningún problema. Bueno, ¿cómo sé cuándo es activo o pasivo por impuesto diferido? Muy sencillo. En la empresa todos los días no se contabiliza impuesto diferido. El impuesto diferido se contabiliza al final del periodo y nace de los ajustes que se hacen para hacer el cierre contable. Entonces, miremos cómo se reconoce cuando es activo o pasivo por impuesto diferido. Por ejemplo, si el ajuste que se realizó se estimará un ingreso futuro, entonces se genera un pasivo por impuesto diferido. Si el ajuste que se realizó se estimará un gasto por futuro, entonces se generará un activo por impuesto diferido. Y el 5 paso es la compensación. Entonces tenemos que los activos y los pasivos por impuestos diferidos pueden compensarse solo si la entidad tiene un derecho legalmente exigible de compensar activos y pasivos por impuestos corrientes y si los impuestos diferidos corresponden a la misma autoridad fiscal sobre el mismo contribuyente. Entonces vemos que en la NIT 12 y en la sección 29 del estándar PYME, una entidad puede compensar activos y pasivos por impuestos diferidos solo si se cumplen dos condiciones. Primero, que la entidad tiene un derecho legalmente exigible para compensar activos y pasivos por impuestos corrientes. Y dos, que los activos y los pasivos por impuestos diferidos están relacionados con impuestos a las ganancias, que son cargados por la misma autoridad fiscal y que afectan al mismo contribuyente o grupo fiscal. Por ejemplo, una entidad o sus filiales que presenten una declaración consolidada de impuestos. Entonces miremos un caso. Caso 1. Supongamos que una empresa tiene la
siguientes diferencias temporarias al cierre de su periodo contable. La empresa tiene un activo por valor contable de 100.000, pero su valor fiscal es de 80, lo que genera una diferencia temporaria imponible de 20.000. Tenemos que la tasa impositiva es del 30, entonces multiplicamos 20.000 por el 30, nos da 6.000. Y el caso 2 tiene una diferencia temporaria deducible que genera un activo por impuesto diferido. La empresa tiene provisiones para cuentas incobrables de 5, que no son deducibles fiscalmente hasta que se confirmen como incobrables, lo que genera una diferencia temporaria deducible de 5.000. Entonces, ¿la empresa puede compensar? Sí, claro que sí lo puede compensar. Entonces tenemos la tasa impositiva del 30%, un activo por impuesto diferido de 1.500.000 o de 1.500.000, y antes de la compensación la empresa tendría un pasivo por impuesto diferido de 6 y un activo por impuesto diferido de 1.500.000. Con la compensación, ambos impuestos diferidos se refiere a la misma autoridad fiscal. Como ambos impuestos diferidos se refieren a la misma autoridad fiscal y el mismo contribuyente y cumplen las condiciones establecidas, la empresa puede compensar el activo por impuesto diferido contra el pasivo por impuesto diferido, lo que resulta un impuesto neto que será pasivo por impuesto diferido de 4.500. Esto es 6.000 menos 1.500 daría 4.500. Entonces, aquí de esta forma podemos calcular el impuesto diferido de una manera sencilla. Entonces, muchas gracias.